Hola, yo soy Esteban Cerfos, continuando con este estudio que nos he propuesto hacer en forma de video sobre el libro de Efesios. Ya hemos visto varios estudios para apreciar bien la ciudad de Éfeso y la relación que Pablo tuvo con los creyentes ahí. Y ahora sí ya estamos listos para entrar y ver en sí el texto del libro. Cabría señalar que sería interesante, lo hemos hecho como estudio escrito, estudiar un poco quién es Pablo, el que escribe la carta, pero eso quizás lo dejamos para otro video, otra serie de videos sobre Pablo. Y ahora sí, sin más demora, entrar aquí al texto. Estoy usando la Nueva Versión Internacional y voy a leer de Efesios capítulo 1, versículo 1, y luego detener y hacer algunos comentarios. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Voy a dejar de leer ahí. Son los primeros 14 versículos de Efesios capítulo 1. Pablo introduce la carta y en pocos versículos y llega luego al tema. Como su introducción, él solamente recuerda que él es apóstol. El apóstol es el enviado, el testigo. Él es el apóstol de Jesucristo, de Cristo Jesús, o el testigo por la voluntad de Dios. Y lo está escribiendo a santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Si leemos algunas epístolas y exhortaciones referente a Éfeso, vamos a ver que hubo unas personas ahí que no fueron fieles. Pero él está escribiendo a los santos y fieles que están en Cristo Jesús en Éfeso. Y lo primero que dice es que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Su primer deseo es que Dios les dé, Dios el Padre y el Señor Jesucristo les dé gracia y paz. Y empieza, introduce la carta, quién es Él, cómo es que Dios lo llamó, a quién lo está dirigiendo. Su deseo para ellos es gracia y paz. Y luego empieza a alabar a Dios, pero empieza a alabar a Dios, vamos a ver, envuelto en todo lo que Dios ha hecho, en base a las bendiciones que Dios nos ha dado. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Empieza a alabar a Dios, empieza a agrandar a Dios por quien es Dios. Y dice, Él nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo.
Ahora tengo que confesar, cuando mis primeras lecturas de este pasaje, yo dije, ay, lástima, yo hubiera preferido que Dios me hubiera bendecido acá, en el ahora. Mucha gente busca a Dios hoy en día y dice, lo que yo quiero es estar rico aquí, quiero ser sano aquí. Y le empezamos a leer Efesios y dice, no, nos ha bendecido en las regiones celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo. Y también quizás nuestra segunda reacción es decir, ¿y eso qué es? ¿Qué bendiciones son? No sé ni cuáles son. Pues aquí nos va a explicar, y al leer el pasaje vamos a poder dar gracias a Dios que nos bendijo con estas bendiciones en regiones celestiales. Dice que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Entonces empezamos a entender aquí por qué fue en las regiones celestiales. Porque Dios nos incorporó en sus planes, nos escogió, y como no existíamos todavía, no habíamos nacido, no teníamos carne y hueso, no habíamos empezado a vivir, Dios ya nos tenía en su plan, en un plan para bendición, y en eso Él dijo, nos escogió en Él. ¿Quién es Él? En Cristo. Entonces Dios Padre, el Hijo Jesucristo dijo, en ti voy a escoger. Y hermanos y hermanas, tiene ahí por nombre, apellido, cada uno de nosotros dentro del plan de Dios desde antes de la creación del mundo. Y lo tiene ahí para que seamos santos. Nos escogió con un propósito. Pero esta es la razón por qué fue en los lugares celestiales, porque fue antes de que existiéramos. Dios ya nos había incorporado en su plan. Nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dios no nos escogió para decir, voy a perdonar tus pecados y ve a tener una vida donde casi no me tomas en cuenta a mí, más que quizás los domingos, donde tú llevas tu vida y haces las cosas que tú quieres, y si haces algo malo te perdono y vas a seguir tu vida más o menos normal. Sino dice que nos escogió en Él para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Si hay un propósito de Dios para nosotros, es esto, que seamos santos y sin mancha delante de Él. Si alguien viene y dice, yo te voy a hablar del propósito de Dios, pero no te están hablando de la santidad, entonces no te están dando toda la verdad acerca del propósito de Dios. Nos escogió en Él para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Siguiendo adelante dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Este es un plan basado en el amor de Dios. Dios en su amor nos escogió antes que hubiéramos vivido, antes de haber nacido. Nos escogió para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, Él entendía que al ser creado no íbamos a ser sus hijos, pero dijo, aunque no son mis hijos, yo los voy a adoptar y hacerlos hijos suyos. Todo esto por medio de Jesucristo. ¿Por qué hizo esto? Podríamos quizás decir, quiero saber razones, quiero saber por qué lo hace. Pues dice, lo hizo según el buen propósito de su voluntad. En otras traducciones nos dice aquí, según le complació, según le agradó y tuvo propósito. Entonces aquí es un buen propósito, un propósito que Él consideraba bueno, que le agradaba a Él. Y entonces nosotros, nuestra vida cristiana tiene su raíz, tiene su inicio, hermanos, en amor, en que Dios dijo, quiero que sean mis hijos, y quiero, esto es algo bueno y agradable, que agradaba a Dios. Entonces estamos y somos cristianos, no por nuestras propias fuerzas y nuestros propios deseos, sino porque Dios quiso, y era su propósito, era su buen propósito. Y todo esto, si me da tiempo aquí, creo, para mencionar, muy bonito, dice, todo esto para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Quisiera que viéramos que existe Dios, Dios tiene su gracia, y su gracia tiene una gloria. Y nosotros vivimos para alabanza de la gloriosa gracia de Dios. Entonces, ¿por qué vivimos nuestra vida? Podemos entenderlo por otro lado aquí, ya habíamos visto, para estar santos y sin mancha delante de Él, pero vivimos nuestra vida, y nuestra vida, si ya somos cristianos, se debe vivir como una alabanza de la gloriosa gracia de Dios. A todos nos gusta cantar alabanzas. Yo quisiera que viéramos que debemos de vivir
como una bella alabanza para Dios. Vamos a seguir en otro video con estos textos en el libro de Efesios y espero que sea de bendición.